Desde los tiempos más remotos. Desde mucho antes de comenzar a escribirse la historia, el hombre ha temido a los cielos. Que una y otra vez, en el transcurso de las eras se alzaron desde sus refugios boreal y austral para lanzarse a la conquista del mundo. Arrasando con cuanta vida orgánica hallaron a su paso, sin exceptuar a la del mismo hombre. Luego titulado por sí mismo el rey de la creación. Fueron los períodos glaciales, las grandes catástrofes heladas. Aún hoy, se dice que nuestra técnica y nuestra ciencia, que han comenzado ya a dominar el espacio sideral, se verían impotentes ante una nueva arremetida por parte de los cielos. Que frente a la amenaza polar, aún seríamos semejantes a los pobres hombres de las cavernas. Perseguidos y casi exterminados por el desastre blanco. ¿Cómo comenzaron aquellas fabulosas mareas de hielo, y cómo podrían volver a comenzar? Los científicos sostienen varias teorías. En ocasiones contrapuestas. Pero siempre coincidentes en señalar los posibles orígenes naturales del fenómeno. Manchas solares, irrupción de nuestro planeta en zonas nebulares de la galaxia, agotamiento del anhídrido carbónico en la atmósfera, y muchas más. Pero quizá puede buscarse en una nueva dirección. Quizá pueda rastrearse un origen artificial a los movimientos de los cielos. Pues no toda la vida es como nosotros la conocemos, y la catástrofe que borre del mundo una clase de ella, bien podría dar nacimiento a otra distinta. A otra cuya forma primitiva pudiera existir ya en algún lugar de las tundras polares. No diré que esa es mi teoría. Puesto que incluso sabiendo lo que hoy sé, de ningún modo pudiera estar seguro de ello, o quizá temer estarlo. Pero sí puedo decir que los cielos eternos conservan horrores de los que nuestra ciencia aún no tiene ni la más mínima idea. Y que quizás, un nuevo avance de los cielos pueda ser provocado por una voluntad fuera de nuestra comprensión, dando la tierra en herencia a estirpes totalmente ajenas a la nuestra. Rezo porque así no sea. Comenzó todo durante la quinta expedición internacional de la Antártida, de la que yo formé parte por el Instituto Superior de Geología de Atlanta. Teníamos grandes esperanzas de hallar yacimientos de minerales útiles en las estribaciones orientales de las montañas de la Reina Maud. E incluso bolsas de petróleo marino en las heladas costas antárticas, que podrían paliar o aún saciar el hambre de energía que sufre nuestro pujante mundo tecnológico. Quien haya seguido nuestros reportes en la prensa sabrá ya que no encontramos nada de lo que buscábamos, y que sufrimos además algunas bajas, debido a lo que luego se denominó como fenómenos naturales. Esto último no fue exactamente así. No sé cómo se me ocurrió entrar en amistad con el profesor Gerard Bernstein. Éramos, desde luego, compatriotas y también colegas. Puesto que representaba a la Universidad del Medio Oeste, donde tenía las cátedras de Geología y Arqueología. Pero desde el primer momento el profesor había destacado por su carácter aparentemente huraño, y los primeros días de navegación se mantuvo casi aislado del resto. Quizá, me atrajo de él su aspecto de nobleza. Incluso de bondad, que podía advertirse tras su superficial retraimiento. Me pregunté si el aislamiento que parecía buscar se debería más bien a timidez que a otra cosa, y procuré acercarme a él. Me recibió bien, tal como había imaginado, y pronto entablamos amistad. Nuestras conversaciones versaban en gran parte, naturalmente, sobre lo que esperábamos hallar en las montañas antárticas, dentro de nuestro campo, y los conocimientos en geología de mi interlocutor llegaron a asombrarme. Por medio de mí, el profesor Bernstein llegó a romper su inicial aislamiento. Y aún más, a mezclarse en las tertulias que organizábamos los demás componentes de la expedición. Sin embargo, nunca fue demasiado locuaz en tales reuniones. Limitándose generalmente a solo escuchar. Estábamos ya relativamente cercanos a nuestro objetivo. Cuando mientras varios de nosotros contemplábamos desde cubierta un soberbio y enorme iceberg flotante. El sismólogo escocés McCulloch me informó de algo que yo no sabía sobre la personalidad de mi amigo. Conozco desde hace tiempo al rector de su universidad.
Y puedo decirle que allí están todos un poco asustados con él. Se trata de una verdadera eminencia en geología, desde luego. De otra forma no estaría aquí con nosotros. Pero tiene algunas ideas, bastante raras. ¿Ideas raras? Parece ser que se dedica a una extraña forma de ocultismo. Y que sostiene teorías especialmente chocantes sobre temas como el del origen del hombre y el desarrollo de la vida en el mundo. En cierta ocasión, debieron llamarle previamente la atención en lo referente a sus clases de arqueología, por estar difundiendo entre los estudiantes algunas de esas teorías excéntricas. ¿Excéntricas en qué sentido? La verdad lo ignoro. El caso es que prometió enmendarse, y aparentemente cumplió su promesa. Pero privadamente no hay duda de que mantiene las mismas convicciones. La conversación se desvió luego hacia otros temas. Pero aquel me dejó intrigado. En mi vida profesional había tenido acceso a toda clase de teorías arqueológicas, algunas de ellas notablemente absurdas y, aunque ello se saliera algo de mi propio campo, había disfrutado estudiándolas, comparándolas y estimando lo que en ellas pudiera haber de verdad. Juzgué que mi amistad con Bernstein justificaba entrar con él en materia sobre aquel tema en particular. De modo que en nuestra siguiente conversación, procuré irle llevando en esa dirección. Como toda persona que tiene una afición o forma de pensar oculta, pero querida, no desaprovechó la ocasión de exponerla. Así pues, a una ligera insinuación de mi parte, entró de lleno y por propia voluntad en el campo que me interesaba. Verás, Anthony. Podremos encontrar muchas cosas interesantes en el ámbito geológico, allá donde vamos. Pero mi personal interés, lo que verdaderamente me ha traído a esta expedición, entra más en el campo de la arqueología. Me esperaba algo semejante, pero fingí un ligero asombro. ¿Arqueología? ¿En la Antártida? Precisamente. ¿No oíste hablar del informe de la expedición de Illy, en 1930? Sí. Había oído hablar del informe, y lo había estudiado personalmente. Pero no me había convencido demasiado. Tengo entendido que hablaban de unas antiguas ruinas, en los picos montañosos al sur de la tierra de la reina Mary. Pero quienes dijeron haberlas visto, regresaron en un estado psicológico lamentable, casi enloquecidos por la serie de desastres que casi aniquilaron la expedición. Su testimonio no merece mucho crédito. Esas ruinas debían estar situadas muy cerca de los lugares que visitaremos. Lamentablemente los terremotos que siguieron a la erupción del Erebus en 1942 borraron toda muestra de lo que pudiera haber allí bajo toneladas de rocas y hielo. Pero de todas formas es muy probable que tales ruinas existieran en realidad. Los expedicionarios supervivientes hablan de una verdadera ciudad subterránea, y no tenemos noticia de ninguna gran civilización humana en las cercanías. Bernstein se me quedó mirando fijamente, con sus ojos más brillantes que de costumbre, como pensando si debía contarme sobre algo o no. Una civilización no humana. Guardé silencio. Comprendí que el profesor había juzgado que podía hacerme aquellas revelaciones que a otros ocultaba. Fijé mi vista en sus ojos, y él me devolvió la mirada mientras sonreía lentamente. No se publicó todo lo que los expedicionarios de 1930 revelaron. Quizás se pensó que resultaba demasiado fantástico para incluirlo en un informe oficial. Pero todos ellos estaban de acuerdo en que la raza que edificó aquellas estructuras no era humana. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir algo procedente del espacio? Posiblemente. La fantasía humana ha pensado siempre de modo antropocéntrico. Hemos creído que si alguna forma de vida habitaba otros mundos, debería ser semejante a la nuestra. Hemos pensado en naves interplanetarias, en ejércitos de seres extraños provistos de armas mortíferas, en reinos o imperios tiránicos. Hablaba mientras se me acercaba, mostrando su excitación por el tema. Pero puede que lo que more más allá de nuestra atmósfera sea totalmente extraño e incomprensible. Absurdo para nuestra forma de pensar.
Entidades ajenas a nuestra materia y a nuestra energía, seres semejantes a dioses o a fantasmas diabólicos. ¿Existe un libro? En ese momento se interrumpió a sí mismo, como si temiera haber dicho demasiado. Pero aquellas palabras habían despertado una luz en mi mente. ¿Hablas del Necronomicon?, le pregunté. Retrocedió sobrecogido ante el temido nombre, mientras su rostro me indicaba sorpresa. ¿Lo conoces? ¿Es posible que lo conozcas? Creía que tan solo unas cuantas personas en el mundo... Sonreí ante su reacción. Pues tienes ante ti a una de esas personas. Pude consultar en cierta ocasión los fragmentos que se conservan en la Biblioteca Harrison de Boston. Me interesaron tanto que viajé a Providence para intentar estudiar el ejemplar completo que tienen en el museo, junto con la traducción parcial de Barnabas Percival. Me costó trabajo, pero conseguí tener acceso a ellos. Ah, ¿sí? ¿Y qué impresión sacaste de ese volumen? Entonces vacilé. No pude decidirme a expresar la sensación de desolado horror que me atenazó al internarme en aquellas páginas prohibidas. Me considero un científico y lo que pude entender del libro me pareció increíble. Pero estoy dispuesto a aceptarlo si alguien me aporta pruebas de su veracidad. ¿Pruebas? Quizá dentro de muy poco pueda proporcionarte las pruebas que me pides, Anthony. En esta expedición podemos hacer descubrimientos que harán olvidar cualquier posible hallazgo geológico. Aún en el caso de que encontráramos minas de metales preciosos o yacimientos petrolíferos capaces de enriquecer a todas las naciones de la Tierra. Pero deberemos hacer acopio de valor, de mucho valor. Hizo una pausa y luego su voz descendió hasta convertirse en algo apenas por encima de un susurro. Yo también pensé que el Necronomicon era un mero libro legendario, sin relación ninguna con la realidad. Pero dudé y, como tú acabas de decir, también intenté buscar pruebas. Viajé a Egipto, y practiqué excavaciones en los alrededores de la vieja Memphis. Buceé en el pasado de aquel país milenario, buscando los orígenes de su cultura, el comienzo de la más vieja de las civilizaciones humanas. Menes. Aquel que unificara el Alto y el Bajo Egipto, fundando la primera de las dinastías. Y llegué hasta una sombra de terror total. Algo innombrable, terrorífico, el principio de todos los horrores del libro de los muertos. El progenitor de los panteones monstruosos de dioses semejantes a bestias. Nyarlathotep. El caos reptante. Nyarlathotep. El mensajero sin rostro que menciona el Necronomicon. Tuve miedo por unos días. Temor a que mis trabajos de investigación pudieran llegar a resultados que mi razón fuera incapaz de soportar. La sombra estaba allí. Había estado allí en tiempos remotos, conviviendo con los hombres del periodo predinástico. Y luego se había desvanecido de alguna forma, había sido apartado, encadenado quizá, o muerto hasta el punto en que esas entidades pueden morir. Y entonces alguien entró en contacto conmigo. Un viejo egipcio que se decía descendiente puro de la antigua raza. Aquella que construyó las pirámides. Alguien que sabía cosas, y que investigaba en el mismo campo que a mí me interesaba. Me habló de las cuevas del desierto del Sinaí, y de lo que se podía encontrar en ellas. La zona estaba en manos de Israel por aquel entonces, y me costó mucho trabajo lograr permiso para explorarla. El egipcio no pudo acompañarme por esa circunstancia, aunque me proporcionó la situación, contra la promesa de compartir con él el conocimiento que hallara. Desenterré una colección entera de tablillas de piedra grabadas. Se trataba de la edición más antigua del Necronomicon. O mejor dicho, de una copia del genuino Al-Asif, de Abdul al-Hazred. Grabado por una secta de eremitas adoradores del diablo mucho antes de que Filetas lo tradujera al griego y le diera el nombre por el que hoy es conocido y temido. No pude extraerlo completo, pues un mes después de hacer los primeros hallazgos, estallaba la guerra del Yom Kippur entre Egipto e Israel, y la región se convirtió en un infierno del que debí huir a toda prisa. Pero había conseguido, entre otros fragmentos, ese capítulo entero que en la traducción griega se denomina Libro de las Invocaciones.
y al cotejarlo con la versión que ya poseía, encontré algo extraño. Rápidamente y casi con movimientos espasmódicos, Bernstein buscó en una de sus maletas, situada en el fondo del armario de su camarote. Extrajo una serie de extraños papeles que expuso ante mí. Escucha esto, Anthony. Es un fragmento que está ausente de todas las traducciones posteriores. Como si algo o alguien lo hubiera borrado de allí. Gicantrol. Fuego helado del sur. Mutador de cuerpos y cambiador de almas. Tú que moras en los círculos últimos del mediodía, y te reflejas en los cielos eternos. Responde a nuestra invocación. Muéstrate para terror de los hombres, tú, inmutable. As Shagaitsus, Asagairi. Shatagayan Kalani, Shagairi. Arkskat, Astorene Asagai, Ya, Munuk, Yanan, Gicantrol. Asagai, Ya, Munuk, Yanan, Gicantrol. Me estremecí violentamente. Las últimas palabras, gritadas por mi amigo, habían retumbado en el estrecho camarote con una fuerza que parecía totalmente independiente de la voz que las pronunciaba. Hubiera jurado que aquellos sonidos incomprensibles no habían podido tener su origen en una garganta humana. Me enseñaron a pronunciar la invocación final. Y conseguí aprender otras cosas también. Dijo el profesor, con una inquietante sonrisa sin alegría marcada en su cara. Gicantrog. Esa divinidad no figura en el Necronomicon, al menos en las versiones que conozco. ¿No es posible que sea un añadido, una aportación de los que grabaron esas tablillas? No. No se trata de una aportación, sino de una ocultación. Filetas no se atrevió a traducir lo referido a esta entidad en particular. Quizás, el mismo Abdullah al-Azred censuró su obra. Aunque después de que los eremitas del Sinaí la grabaran en su versión íntegra. ¿Pero por qué esa censura? Todas las entidades divinas del Necronomicon son terroríficas. Incluso más allá de la comprensión humana, ¿por qué ocultar esa, y no las otras? Entonces Bernstein fijó repentinamente sus ojos en los míos. Casi me espantó con su mirada fría y desorbitada. Y pude presentir que se acercaba una nueva revelación. Creo saberlo. Recuerda lo que dice el libro de Al-Hazred sobre el gran combate. Como los dioses arquetípicos, los incomprensibles soberanos del universo, abatieron el orgullo y la maldad de los primordiales. De los grandes antiguos que infestaban la tierra antes del nacimiento de la raza humana. Todos fueron vencidos, y aprisionados en distintas mazmorras cósmicas. Azathoth, el principal de todos ellos, fue hundido en el caos central, quizás en el núcleo de nuestra galaxia. Hastur, el inefable, proscrito a los mundos irracionales de las Híades. Shub-Niggurath, la cabra negra de los bosques, sepultada en el corazón de la luna montaña, allá en la tierra de Len. Cthulhu, dormido en las profundidades de los océanos. Y, bueno, Nyarlathotep. Hizo una pausa mostrando un enorme terror en su rostro. Nyarlathotep fue el que más tiempo sobrevivió en libertad. Hasta el punto de convivir con la humanidad, y aterrorizar a nuestros ancestros. Pero finalmente fue también sometido, y 1000 mitos narran su derrota. No me atreví a seguir sus huellas hasta el fin, pero temo que si alguien excavara profundamente en los cimientos de la pirámide escalonada de Saqqara saldrían a la luz, cosas que mejor estarían ocultas. Todos los grandes antiguos están encadenados. Sus servidores aún mantienen poderes emanantes de su esencia, algunos de sus principales acólitos pueden ser invocados en determinadas épocas señaladas por ciertas configuraciones astrales. Incluso se dice que los propios dioses pueden hacerse presentes, en persona o emanación, aunque por muy escaso tiempo. Pero están encadenados, en espera del lejano día en que su reino vuelva sobre nuestro mundo. Claro, si es que tal fecha llega. Todos están encadenados. En ese momento hizo una pausa. Todos, excepto Nyarlathotep.
Sentí un terrible escalofrío recorrerme toda la espina dorsal. Eso amigo mío es lo que espantó al propio Al-Jazre del Azul. El árabe loco de Yemen. Lycanroc sobrevivió al acoso de los arquetípicos. Está aquí. Vive sobre nuestro mundo con todo su poder intacto. Vive, permanece, y yo sé dónde encontrarlo. Retrocedí horrorizado. Una extraña luz parecía emanar del enfermizo rostro emocionado del profesor. Estudié a fondo los informes de la expedición Daily. En especial lo que decían acerca de los bajorrelieves de aquella ciudad antártica sin nombre. De cómo sus habitantes prehumanos temían a algo situado en las grandes montañas al sur de donde se hallaban. De cómo ni siquiera se atrevían a expresar en dibujos aquella amenaza y sus efectos. Ellos, que habían combatido victoriosamente con la misma progenie de Cthulhu. Está allí, Anthony. En algún lugar en las estribaciones de la cordillera de la Reina Maud. Precisamente hacia donde nos dirigimos. Quizás hiberna. Como una criatura polar, pero permanece alerta, libre, e inconcebiblemente poderoso. Los mismos arquetípicos fueron impotentes contra él. Y yo puedo hallarle. Puedo enfrentarme con un dios. ¿Enfrentarte con eso? En aquel momento creía por entero todas las revelaciones del profesor, y ello me espantaba más allá de lo imaginable. Es la oportunidad suprema. Ver una criatura de naturaleza divina, descubrir los secretos de las épocas primigenias, y quizá, el origen del universo. Conozco métodos para rastrearle. Para descubrir su guarida o su mansión helada, y creo saber cómo comunicarme con el ser. Es la culminación de toda una vida de investigaciones, el éxito de mis teorías. De nuevo clavó sus ojos en mí. Y una vez más la intensidad de su mirada me aterró. ¿Te unirás a mí, Anthony? ¿Te atreverías a ser mi compañero en esta gran aventura? Toda su anterior reserva temerosa parecía haber desaparecido. Ahora parecía ávido. Excitado. Y parte de su avidez y excitación parecieron contagiarse a mi mente, luchando con el terror que su invitación me causaba. Era cierto. Podía, si las teorías de mi amigo eran ciertas, y los antiguos libros terribles no mentían, lograr el sueño de generaciones de hombres. Enfrentarme con un dios. Cruzar el umbral prohibido y astivar en los espacios abiertos más allá. No lo sé. Quizá. Le dije aún indeciso. 2 días después avisoramos las heladas costas de la tierra del rey Eduardo. Los científicos de la base permanente de Pequeña América, como se llamaba, enviaron un helicóptero para darnos la bienvenida, y a partir de allí, el ajetreo del desembarco dominó todas nuestras actividades.